Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí les creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un refrán que dicen en los pueblos: no hay más ciego que aquel que no quiere ver. No hay más sordo que aquel que no quiere oír. Yo creo que ese refrán o esos dichos lo sacaron desde la sabiduría de la Escritura, porque Jesús lo menciona muchas veces y dice: ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oídos y no oyen, no entienden. Yo me pregunto, ¿qué es lo que impide al ser humano ver? ¿Qué es lo que le impide al ser humano oír, escuchar? ¿Qué es lo que nos impide a nosotros ver las bendiciones que están enfrente de nosotros? Y yo creo que es nuestra cerrazón, nuestro egoísmo, es lo que nosotros llamamos pecado en la iglesia, pero si hablamos el lenguaje común de la gente, pues es esa soberbia, ese creer que yo no necesito de nadie, no necesito de los demás, que yo puedo yo solo. El egoísmo que existe en las personas, el juzgar a los demás, el mirar a los demás. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy Jesús hace una pregunta. Y primero, ¿qué opinan de esto? Nos da un ejemplo de 2 jóvenes que su padre les pidió que fueran a trabajar a la viña. Hay algunos que dicen inmediatamente, uno que dice: sí, voy a ir, pero no fue. Hay otro que dice: no quiero ir, y al final fue. La pregunta de Jesús es: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Dicen que el que fue, el que actuó. Y es lo que precisamente el apóstol Santiago nos repite en su carta de una manera muy clara y concreta, que dice: no basta pues que creas, tienes que demostrarlo con tu vida. Una fe sin obras es una fe muerta, no funciona, no sirve.
Jesús lo reafirma también en el Evangelio cuando nos dice: no basta que me digan Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué significa? Que no basta que tú vayas a la misa, a la iglesia, reces el rosario, pertenezcas a todos los grupos apostólicos. Si tú no haces lo que el Señor te invita a hacer, o lo que tú aprendes en esos grupos, no porque esos grupos sean no buenos, son grupos muy buenos porque te recuerdan la misión que tú tienes que hacer. El grupo de oración, el ir a la iglesia, es escuchar su palabra, es el descubrir la presencia viva de Jesús, pero que siempre tiene una invitación para ti, para mí, una invitación de conversión todos los días, de convertirnos todos los días, de ser capaces de ver las bendiciones que están enfrente de nosotros, de decir: mira, bendito sea Dios, tengo vida el día de hoy. Que no comience mi día quejándome, ay, este dolor, ay, mira lo que tengo que hacer, mira que esto. Y dices: bueno, ¿eres una persona de fe o no? ¿Es una persona agradecida con lo que Dios te da o no? ¿Estás pidiéndole a Dios más y más y más y no disfrutas ni siquiera lo que tienes allí? Hoy viene ya el tiempo de la Navidad y creemos que el tiempo de la Navidad es de dar regalos materiales, y no damos el regalo espiritual, humano, ¿sí? Y otra vez, aunque uno les dice, aunque uno habla y uno menciona que dice: vamos a vivir la Navidad de una manera diferente, y caemos en el mismo juego, que decimos: sí, vamos a vivir la Navidad, vamos a vivir este tiempo bonito, y al final se hace todo lo contrario, se olvida del sentido de la Navidad, de Dios con nosotros, de Dios que quiere hacer morada en mi vida y que quiere que mi vida cambie. Es por eso que hoy Jesús dice: vino el Juan el Bautista, vino, habló, les dijo. Muchos decían sí, muchos se fueron a bautizar allí en el Jordán, pero no cambiaron su vida. Hay algunos que sí lo hicieron, y esos fueron los pecadores, sí le creyeron, pero muchos fariseos, muchos escribas iban a verlo, a escucharlo, pero no hicieron un cambio de vida. ¿A qué se refiere hoy Jesús con este ejemplo de estos dos hermanos, de dos hijos de un padre que les pide: vayan a trabajar a la viña? Bueno, los exégetas también mencionan que dice, bueno, se refiere al pueblo de Israel y también al pueblo no creyente. Bueno, puede ser que también aplica allí. El pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido, el pueblo que siempre le dijo: sí, Señor, somos tus hijos, los predilectos. Pero cuando viene Jesús, cuando viene el Mesías, pues no le creyeron, no fueron, no actúan, no dejan que el reino de Dios actúe en sus vidas. Sí, son los hijos, los dos son hijos, también los otros, los no israelitas, creyentes, que eran los publicanos, los pecadores. Y bueno, habla de un pueblo, de otro pueblo. Sí, podemos hablar del pueblo samaritano y de otros pueblos. ¿Qué pasó con la prédica de Jesús? ¿Qué pasó con la predicación de los apóstoles? Creyeron, se convirtieron, creyeron a su palabra. Tantas veces Jesús que dijo: pues miren, hago milagros, y los que agradecen, los que vienen y son agradecidos, un oficial romano, un samaritano, uno de Siria. Pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué sucede? Hoy yo creo que la palabra de Dios pues nos está recordando que sí, hay muchos que con su actitud de vida, con sus decisiones que han tomado erróneas en su caminar de vida, Dios hace una invitación a un cambio, a una conversión, a transformar tus pensamientos. Nos podemos equivocar. Dios viene por la oveja perdida. Sí, claro que ya sabe que el que no está perdido, pues digo, ya lo tengo asegurado conmigo. Pero vengo a darte lo que le llamamos la segunda o tercera o cuarta oportunidad que Cristo nos da.
ese hermano segundo que le dice no quiero ir. Es aquel que se cierra a sí mismo, que se va a su pecado, pero llega un momento en su vida que dice: reconozco que he pecado, reconozco honestamente, reconozco con humildad y sencillez, no nomás de palabra, sino que quiero hacer un cambio en mi vida. Esa es la alegría, ese es el gozo del evangelio, de la palabra que nos trae Jesús, porque quiere que ninguno se pierda, que quiere pues que todos nos arrepintamos y realmente vivamos felices. Qué alegría es ver cuando un pecador cambia su vida errónea, aquel que estaba perdido en el alcohol, en las drogas, en la mentira, en la corrupción. Qué bonito es ver que algún político, un líder o alguien diga: me equivoqué. Sí, yo hablaba bonito, pero hice caminos que no agradan a Dios, llevé caminos que llevan a la perdición, pero ahora cambio mi vida. Y esa es la historia de muchos de los santos que les puedo decir. A un San Ignacio de Loyola, un vanidoso, alguien que quería ser grande con la lucha en el ejército, teniendo puestos, escalando, pero llegó un momento, ¡pum!, que cambia. Un San Pablo, esa grande conversión de la historia que tenemos en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento. Ese San Pablo que era perseguidor precisamente de los cristianos. Hay una conversión en su vida, un cambio radical en su vida, y no solamente cambia de decir ya creo en ti, Señor, sino que lo demuestra con su vida. Se dedica precisamente a compartir la buena noticia, no solamente en Israel, sino que va a otros países, a otros pueblos. Va a Grecia, va a lo que hoy llamamos Turquía, va hasta Roma, va a esos pueblos vecinos a compartir la buena nueva. Es la conversión de la Magdalena, aquella mujer que llevaba una vida pues distinta, diferente, buscando la felicidad en otras cosas, pero el encuentro con Jesús, hay un cambio de vida. Este es el que representa al segundo hijo, que al principio con sus actitudes dicen que no, pero después cambian y van y hacen lo que el Señor nos pide. Hasta que el ladrón que está al lado de Jesús, uno que todavía sigue terco en su cerrazón, en su manera de pensar, que todavía se queja y todavía se burla de Jesús en el suplicio. Pero hay el otro que reconoce, aquel que ha hecho mal, aquel ladrón arrepentido. Muchos le llaman el buen ladrón, pero no es que sea buen ladrón, es el ladrón arrepentido, que cambia, que entendió realmente pues este llamado que Dios nos hace a la conversión. Y es allí pues el premio que tiene el que realmente tiene un cambio de vida, un cambio de actitud honesta y sincera. Obras son amores, no nomás las palabras. Porque es muy bonito cuando se va una pareja al altar y dice: sí, prometo amarte, sí, prometo respetar. Pero después la vida se ve que no aman, no hay un amor. Aunque muchos dicen: Padre, yo creo que sí me ama, pero te trata con el látigo del desprecio, o te trata como si fueras una sirvienta, o como si fueras un trapo. O al contrario, también la mujer que trata al marido como si fuera nada, ni nadie, aprovechándose, insultándose. Y uno dice: bueno, sí, lo puedes prometer y decir sí, y al final pues hacemos lo contrario. Yo creo que hoy la invitación de la palabra de Dios es hacer un alto en nuestra vida y ver cuál soy yo de esos dos hijos. Soy aquel que le he dicho al Señor sí desde el inicio, y bueno, puede haber más opciones. A ese hijo que le dijo sí y al final tu vida es lo contrario, sigues en tu terquedad, en tu cerrazón, en tu orgullo cerrado, que no quieres el amor ni la gracia de Dios. O es aquel que dice: no, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer que, pero al final dices: claro, he entendido cuál es la misión que Dios tiene para mi vida y cambio mi manera de pensar, de actuar. Quizás nosotros tenemos
de los dos un poquito, que muchas veces se nos olvida a nosotros ser coherentes con nuestra fe, ser coherentes con lo que predico, con lo que predicamos o escuchamos. Hoy yo creo que la palabra de Dios nos hace una invitación al arrepentimiento, al cambio, para creer en el Señor, ver el ejemplo de aquellas prostitutas, de aquellos paganos, de aquellos publicanos. Tenemos a Mateo, tenemos a Zaqueo, que realmente cambiaron su vida y no nomás dijeron sí Señor, sino actuaron. Uno lo siguió de cerca al Señor y fue su discípulo. Otro pues dijo, le voy a restituir 4 veces a la gente que he fallado y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Eso es un acto concreto en la vida. Yo creo que tú y yo estamos llamados a hacer un alto en este tiempo de Adviento y mirar cómo estoy llevando mi vida. Estoy escuchando esa palabra de Dios. ¿Cuál es mi actitud cuando Dios me pregunta o cuando Dios me invita? Ve a la viña, ve a llevar buenas noticias, ayúdame. Y quizás tú le has dicho sí, pero nomás de labios hacia afuera y no actúas. O quizás le has dicho no, pero has cambiado tu mirada, has cambiado tu manera de pensar. Pues hoy reflexiona dónde estás, dónde te encuentras. Y si le has dicho al Señor sí y has sido coherente, dale gracias a Dios y bendícelo y pídele fortaleza para seguir fiel a ese llamado. Si le has dicho no al Señor y sigues en tu no ahí cerrado, pues haz un alto, cambia. Dios nos deja el sacramento de la reconciliación para poder hacer ese cambio. Y si ya cambiaste y le dijiste, cambié de idea y digo, claro que puedo hacer algo, pues pídele al Señor la perseverancia de continuar en ese camino que el Señor te invita, que lleva a la salvación, a la felicidad que Dios promete. Así sea. Amén. Amén.